Buenas tardes, licenciado Iván. Mi nombre es María Fernanda Ortiz González, clave 30, estudiante de la Universidad de San Carlos, estudiante de PADEP, del Profesorado Intercultural. En esta tarde tengo la oportunidad de presentar mi rincón de aprendizaje, el material didáctico que utilicé. De las siguientes discapacidades tenemos la discapacidad visual, la auditiva, la intelectual, la física, la hiperactividad, la discalculia, la dislexia y la disgrafía. Muy bien, esta tarde voy a presentar mi material que yo utilicé en la discapacidad visual, ya que la discapacidad visual es el problema o la discapacidad que tiene el niño cuando él no pueda observar los objetos o el material o una hoja de trabajo que uno como docente le dé al niño. Entonces mi material que yo utilicé fue las figuras geométricas, el cuadrado, el círculo, el rectángulo. Y este material el niño puede manipular el objeto, o sea, manipular las figuras geométricas, y por medio de la manipulación él va a decir si es el círculo, el triángulo, el rectángulo o el cuadrado. Muy bien, a continuación tengo la discapacidad también auditiva. En la discapacidad auditiva es esta discapacidad donde el alumno no puede escuchar. Entonces lo podemos hacer por medio del abecedario de señas. Aquí está mi material donde yo hice mis actividades. Está mi abecedario en señas, donde nosotros como docentes podemos trabajarlo con el niño, como por ejemplo la C. Nosotros el niño le podemos hacer señas, ¿verdad? Entonces la C es esta, la B es esta. Entonces así sucesivamente nosotros podemos enseñarle al niño por medio del abecedario, enseñándole las señas. La otra discapacidad, que es la intelectual. Cuando hablamos de la discapacidad intelectual, es la que será característica porque la persona no aprende tan rápido ni recuerda las cosas tan bien como los demás. Por ejemplo, mi intelectual, yo lo hice, mi material fue utilizando la secuencia de colores, o sea, donde el niño va a aprender por medio, o va a reconocer por medio de los papelitos de colores, qué color es. Por ejemplo, si yo le doy al niño un pedacito de papel, le doy, niño, tome esto, dígame qué color es. El niño ya va a observar y me va a decir que es color rojo. La otra discapacidad es la hiperactividad. La hiperactividad nos dice que son problemas para prestar atención, controlar conductas impulsivas, podrían actuar sin pensar en el resultado de sus acciones. Entonces mi hoja de trabajo fue, el material didáctico que yo utilicé fue una sopa de letras, donde en mis indicaciones le digo al niño que deberá de encontrar las vocales y luego las siguientes palabras. Por ejemplo, yo aquí ya resolví la mía. Las vocales es A, E, I, O y U. Y las palabras que a continuación él tiene que buscar en la sopa de letras, aquí mismo se las escribo. Entonces, por ejemplo, aquí está miel, la palabra amo, suma, mamá, mima, mimo, mula y meme. Son lecciones que realmente el niño se presentan estas palabras en la lección de mamá. La otra es la discalculia. Esa discapacidad afecta al niño a comprender y aprender y a realizar operaciones matemáticas. Por ejemplo, con los niños yo hice mi material de los números, donde podemos cantar con los niños o con el niño, ¿verdad?, de discapacidad. Los números podemos contarlos, ¿verdad? Y así mismo juntos poder armar
una cancioncita con los números del 1 al 5. No sucesivamente le vamos a enseñar al niño del 1 al 100, sino que así como ellos que tienen una discapacidad, tenemos que ir paso por paso, primero enseñándoles los números del 1 al 5 y así sucesivamente, a modo que el niño tenga un aprendizaje. La dislexia es una también discapacidad que tanto afecta al niño para aprender a leer. Muy bien. Entonces, mi actividad o mi material que yo realicé fueron las letras del abecedario, en donde está A, B, C, D y así sucesivamente. Por ejemplo, si claramente nos dice que la dislexia es la dificultad que tiene el niño para leer y aprender. Por ejemplo, si yo le digo caracol, entonces él me va a decir caracol, la C de caracol o la B de banano, de barco. Ese fue mi material. Y tengo también lo que es la física. Es una discapacidad que se evidencia en las personas cuando a veces tienen discapacidad o alguna en el brazo o en las piernas. Por ejemplo, yo hice mi actividad o mi material de la pintura. Si nos damos cuenta, muchas personas que muchas veces tienen dificultad en los brazos o no tienen sus brazos, ellos utilizan los pies para poder pintar. O sea que son personas inteligentes donde nos damos cuenta que ellos tienen la necesidad de aprender y buscan maneras para poder realizarlo. Y por último está la disgrafía, que es la que el niño tiene problemas a la hora de o la dificultad al escribir. Como por ejemplo, si yo le digo a un niño, le voy a dictar, escríbame mamá. Y el niño tiene ese problema a la hora de escribirme la palabra mamá. Bien, esto ha sido mi rincón de aprendizaje, mi material didáctico de lo que yo he dado a conocer acerca de las discapacidades que cada alumno puede tener en un salón de clases. Porque recordemos que podemos tener 39 alumnos, pero si nosotros tenemos uno que tenga una discapacidad, tenemos que buscar maneras para que él pueda aprender. Bien, esto ha sido mi exposición sobre mi rincón de aprendizaje, ya que el curso fue de mucha utilidad para mi persona y como licenciado que tomó su tiempo para poder explicarnos cada una de las discapacidades y cómo nosotros poder dar a conocer nuestro material también dentro de nuestro salón de clase. Gracias, licenciado, y feliz tarde.